¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Ortiz y en este video presentaré el problema de las torres de Hanoi, así como una solución utilizando el lenguaje de programación Prolog. Pues a manera de introducción, pues ¿qué es lo que queremos saber? Pues para empezar tenemos que entender lo que es lo que involucra el problema. Como tal tenemos que pues, las torres de Hanoi es un problema matemático y de lógica que fue propuesto por el matemático francés Edouard Lucas en 1883. Y este consiste en mover una pila de discos de diferente tamaño de un palo origen a otro palo, utilizando un palo auxiliar. Como tal, las reglas para realizar lo anterior consisten en dos muy sencillas, donde dice que la primera es que solo se puede mover un disco a la vez y debe ser el disco que se encuentra hasta arriba de la pila. La segunda dice que un disco mayor de tamaño no puede estar encima de un más pequeño, lo que indica que en cada momento se debe de mantener el orden de los discos de mayor a menor tamaño. Como tal, tenemos que el objetivo es encontrar la manera de que todos los discos que se encuentran en el palo de origen, ordenados de mayor a mayor, lleguen al palo objetivo utilizando como tal, pues, un palo auxiliar. Como tal, la solución para este problema es encontrar una secuencia óptima de movimientos para, pues, realizar estos pasos y llegar al resultado en el menor número de movimientos. Como dice en su video Gildardo, respecto al problema de las torres de Hanoi, tenemos que la solución óptima se puede obtener de manera recursiva, dividiendo el problema en partes más pequeñas hasta llegar el caso en donde ya no se puedan mover más discos. Lo anterior descrito es que pues en cada paso se mueve n-1 discos del palo origen al palo al auxiliar, utilizando también el palo destino como auxiliar. Luego después se mueve el disco más grande del palo origen al destino y finalmente se repite la secuencia de n-1 discos que están en el palo auxiliar moviéndolos al palo destino utilizando el origen como auxiliar. De esta forma encontramos que pues la recursión nos permite realizar la menor cantidad de movimientos ya que se reduce el número de discos que debemos de mover en cada llamada recursiva. Como bueno, pues implementación de este problema en Scheme, lo que hicimos fue que fue el siguiente código. Bueno, lo que hice fue el siguiente código. Tenemos que en la primera línea de nuestro código hay un hecho llamado Doors of Hanoi, el cual lo que hace es toma n representando un número de discos que, que tenemos que mover para después unificarlo con el hecho mob que tiene n argumentos y el nombre de los palos origen, auxiliar y destino. Después, en las siguientes líneas, tenemos el hecho mob, de manera cuando no se tengan discos, establece un caso base para detener la recursión, cuando el número de discos es igual a cero y este evita que se siga buscando más soluciones. Este, por ejemplo, podría ser aplicado para el caso en el que nosotros le pongamos que nos resuelva el problema en caso de tener cero discos, pues simplemente pues, no va a realizar ningún, va va a detener la recursión, entonces pues no va a realizar ningún proceso como tal de nuestro código. Después encontramos nuevamente el hecho mob, donde tenemos ahora que n, que son los números de discos a mover, y a, b y c, que representan los palos origen, auxiliar y destino. Continuando la línea, tenemos a m is n-1, que se resta uno de los discos y se guarda el resultado en m, lo que nos permite determinar el subproblema más pequeño al mover n-1 discos, como se hace utilizando la recursividad. Nuevamente se llama el hecho mob, de esta manera recursiva con los palos intercambiados. En este caso, pues mob MACB, y esto implica mover M discos del palo origen A al palo auxiliar C, utilizando el palo de destino B como palo auxiliar. La línea, después tenemos la línea mob MBAC, que realiza otra llamada recursiva a mob, donde esta vez intercambian los roles de los palos y B se convierte en el palo de origen, A se convierte en el palo destino y C se mantiene como palo auxiliar. Esto implica mover los M discos que están en el palo auxiliar del palo destino, utilizando el palo de origen como apoyo. Luego después, pues también tenemos la línea Lineform AC, donde llamamos al hecho inform, en el que este se encarga de imprimir los movimientos de un disco desde el palo A hacia el palo C. Este es una forma visual de mostrar los movimientos realizados en cada uno de los pasos. Y ya, pues por último tenemos pues la definición del predicado inform, el cual pues es la línea write, move, write from, o sea, desde dónde viene, y write top disk to,
y write to hacia dónde va. Y pues NL para hacer un salto de línea. Pues lo cual, y así es pues como funciona nuestro código, funciona el código. Y pues como conclusiones podemos dar que este código nos permite resolver el problema de manera eficiente, donde a través de recursión nos permite dividir el problema en subproblemas más pequeños, atacando pues, las reglas establecidas que nos permiten mover el disco de manera correcta. Ya con lo anterior, pues esta solución puede ser utilizada como base para comprender otros conceptos de recursión y dividir y conquistar la resolución de problemas un poquito más complejos. Pues bueno, por su atención, gracias. Y pues ahora pasando a observar un poquito más acerca de cómo es que funciona el proceso de nuestro programa. Tenemos el proceso de nuestro código, es que pues vamos a extenderlo un poquito y pues observamos cómo es que este realiza los llamados y las salidas hacia cada uno de los a manera de recursividad para obtener ya sea para ya obtener el movimiento de los discos hacia dónde es que se está moviendo. En este caso, obtuvimos eh, que va a mover para el primer paso, para el problema de Torres de Hanói, para tres discos, va a decir que va a mover el el disco más alto del origen al disco del destino. Y pues así sucesivamente, pues va a continuar haciendo estos llamados de recursividad para poder hacer ahora el siguiente movimiento, que es el movimiento del disco de hasta arriba de la origen ahora la auxiliar y así sucesivamente va a ser el intercambio para poder pues ya obtener como tal nuestra salida. Entonces, si lo corremos, vamos a tener que pues primero va a mover el disco del origen al del destino, luego el del disco del origen al auxiliar, luego del el del destination al auxiliar, luego otra vez el del origen al del destino, que en este caso ya es nuestro disco más grande, y ahora pues va a mover el top disk, el auxiliar hacia el origen, y ahora el auxiliar hacia el destino, que en ese caso ya es el del medio, que ya se encuentra en el destino, y el del origen al destino, ya que este sea el más el más pequeño, entonces pues ya tendríamos completado el problema como tal y podríamos observarlo en este pequeño diagrama que tenemos aquí, el cual pues ahorita esperando que cargue, pues va a hacer los movimientos que pues antes que están mencionados en la parte superior. Pues bueno, sin más que decir otra vez, eh, muchas gracias y pues aquí finaliza este video explicando los problemas de la Torre de Hanoi, el problema de la Torre de Hanoi, así como una solución utilizando el lenguaje de Prolog.